Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Maya de la licenciatura de Enfermería y bienvenidos a un episodio más de la evaluación de los logros de objetivos de cuidados de enfermería. Este espacio, pues hablaremos de enfermería de manera sencilla, actual y cercana. Yo soy Ari y hoy tenemos un tema súper importante. Sí, así es, Ari. Bueno, yo soy Daniela y hoy vamos a platicar sobre algo que muchas veces no se ve, pero que influye demasiado en la calidad del cuidado, lo que son las amenazas o factores de riesgo que afectan de cierta manera el cumplimiento de los cuidados de enfermería. Exacto, Dani. Mi nombre es Abril y pues exactamente, porque no solo se trata de aplicar un procedimiento, pues también va a incluir lo que el paciente, la familia, la institución donde se encuentre, incluso hasta las condiciones del mismo personal de salud. Todo eso va a facilitar o va a complicar que el cuidado pues realmente se cumpla o disminuya, ¿cierto? Sí. Y yo soy Adri, y lo mejor es que hoy lo vamos a explicar de forma clara, con ejemplos y consejos para entender por qué estos factores son tan importantes en la práctica diaria. Yo soy María José, y así que ponte cómoda, ajusta tus audífonos porque esto comienza ya. Bueno, y hablando sobre estas amenazas y factores, estos se dividen en 5, en donde yo les platicaré pues más o menos de lo que es los factores del paciente, en donde vieran ustedes de que existe una falta de adherencia muy de continua en el paciente al tratamiento. Es decir, que nuestro paciente no toma sus medicamentos, no sigue las indicaciones médicas, como que se nos pone un poquito rebelde el paciente. Sí, como que mucha gente no comprende la gravedad de su enfermedad. Sí, ciertamente. O sea, lo toman como al aire. Dicen como de que no lo voy a tomar o a lo mejor y puede ser por otras causas, ¿no? Existe un bajo nivel de comprensión o alfabetización en salud. Eso puede influir mucho, fíjense que posiblemente en que tal vez los enfermeros y los médicos no expliquen de manera adecuada al paciente, ¿no? Yo siento que esto afecta mucho, ¿no? Sí, como que ellos ya saben, pero es importante la comunicación, ¿no? De explicarle al paciente. Sí, ciertamente sí. En las creencias o culturas religiosas que influyen en el cuidado, ya ven que existe esto de los pacientes que son de testigos de Jehová, que no aceptan las transfusiones sanguíneas y todo eso. Eso también es un factor muy importante que nos podría afectar en nuestros cuidados. No sé cómo creo que es algo muy común. Sí, porque por ejemplo yo conozco una situación ya, o sea que se me observé, se podría decir, o que me platicaron más que nada, que un paciente pues tenía que recibir lo que es sangre, ¿no? Porque estaba perdiendo mucha sangre, pero como era testigo de Jehová, no, sus familiares no dejaron que pues recibiera pues la sangre. Entonces desafortunadamente el paciente murió. Entonces sí hay que, o sea, sí entendemos pues la gravedad, ¿no? De esto. Sí, la verdad. Lamentablemente como enfermería pues lo que nos queda es como que respetar esa cultura, ¿no? No podemos intervenir directamente. También existen las condiciones emocionales como la ansiedad, depresión y miedo. Sabemos pues que en un paciente hospitalizado estos son emociones que predominan demasiado. ¿A cuántos de nosotros no nos afecta comúnmente? Ahora imagínense en un paciente hospitalizado pues es un poco más. También está la dependencia física, de dificultad de colaborar. Pues puede ser más que nada en un adulto mayor. Eso nos puede causar ciertamente como que puede ser un gran factor en los cuidados que nosotros queramos dar, pero yo creo que si nos apoyamos en un familiar o demás, creo que sí se puede lograr. El dolor sin controlar que impide participar en los cuidados, pues esto sí también podría ser como por ejemplo un paciente con alguna fractura grave. Sabemos que el dolor es insoportable y pues esto dificulta más los cuidados, ¿no? El movilizarlos y demás. O que pongan atención. Sí, la verdad es que sí. Y en segunda parte están los factores familiares o del entorno. Aquí está la falta de apoyo al familiar o al cuidador. Pues el paciente tiene como que más dificultad para seguir su tratamiento y puede sentirse solo o abrumado. Sí. Y eso es algo muy común porque creo que hay muchos pacientes abandonados, o sea que en adultos mayores es demasiado común. Hay unos hijos que no se quieren hacer cargo, o sea, de los abandonan. Sus papás y los abandonan, pobres. El ambiente inseguro o insalubre, las malas condiciones en casa aumentan riesgo de accidentes, infecciones y dificultad en los cuidados, más que nada como ya lo habían dicho en los adultos mayores que son más vulnerables. Objetos, imagínate, se caen, de ahí salen las fracturas, de ahí siempre salen las fracturas. Sí, porque los adultos mayores son más frágiles y más propensos a realizar
a tener frecuentemente accidentes. Sí, eso es muy cierto. Y escasos recursos económicos, pues lo que limita la compra de medicamentos, realizar estudios o acudir a citas, y aquí va afectando la continuidad del tratamiento, quienes no hemos visto estos casos. Sí, es demasiado común. Lamentablemente sabemos que aquí en México el índice de pobreza es muy grande, ¿no? Y sabemos que hay muchas personas que por no recibir un adecuado tratamiento, pues mueren, ¿no? O Fallecen. incluso también en los hospitales, ¿no? Que la deficiencia de los medicamentos, Sí, es cierto. antibióticos, eso no permite llevar un buen control o manejo de su enfermedad. Sí. También los problemas de comunicación con el personal de salud, pues esto puede generar errores en los cuidados, mala interpretación de indicaciones y Hasta retrasos en la discusiones. atención, así es. Sí. Ciertamente sí. Bueno, también tenemos el factor institucional o factores institucionales, que estas son situaciones o problemas dentro del hospital, ¿no? Sí. Que pueden impedir que el personal de enfermería pues brinde un buen cuidado o un cuidado de calidad. Por ejemplo, tenemos a veces el poco personal de enfermería. Hay muchos hospitales que tienen, o enfermeras que pueden tener desde 10 pacientes, o sea, y entonces pues eso ahí no podríamos decir que no brindamos un cuidado pues de calidad, ¿no? Porque hay muchos pacientes y pocas enfermeras. También está lo que es la falta de material o equipo, ¿no? Que si no hay guantes, jeringas, equipo limpio, medicamentos. Lo más necesario. Entonces, pues esto sí, o sea, sí es una falta pues en un hospital. También está la mala organización del trabajo, ¿no? Que hay turnos que son desordenados, horarios muy pesados o tareas que son mal distribuidas entre el personal de salud. También está que a veces suele haber un ambiente laboral estresante, creo que eso es lo más común, ¿no? Que mucho trabajo, presión. O que no se llevan con la compañera. Exacto, muchos conflictos entre sí, ¿no? Que no hay una comunicación efectiva. También hay protocolos confusos o desactualizados, ¿no? Las guías o algunos procedimientos que no están claros. Eso pues más que nada dificulta en un cuidado pues incorrecto, ¿no? No es correcto el cuidado, ¿no? La falta de capacitación continua, ¿no? De igual manera, si el personal no recibe cursos No está actualizado. Exactamente, pues algunas técnicas se pueden hacer mal o con inseguridad. También uno de los factores muy importantes, pero que desgraciadamente pues no es muy valorado o tomado en cuenta, pues son los factores del propio profesional de enfermería, porque eso pues muchas veces no se considera, no pensamos en su salud mental, en la carga que pueda tener. Entonces uno de los principales pues es el cansancio físico o mental del personal de enfermería, ya que pues también tienen su propia vida, o sea, tienen sus propias problemas y sin embargo pues tienen que sobrellevar las malas caras, el exceso de trabajo que puedan tener. Ahora hasta las malas tratos con los compañeros. Así es. O los pacientes a veces te tratan mal, Los te insultan. Sí, o la desesperación del familiar de que quiere saber sobre su paciente, pero a veces no está en tu mano, pues, o sea, poder dar la información o Sí, así. ciertamente. También, pues, la falta de experiencias en ciertas técnicas, como la capacitación constante, porque a veces hay enfermeras que tienen técnicas atrasadas, ya no actualizadas. Entonces eso, pues, perjudica al paciente. También pues la deficiencia comunicación terapéutica con el paciente, ya que muchas veces hay pacientes que no hablan, o sea, no comunican si tienen algún dolor, si son alérgicos a algún medicamento. Sí, pero yo también creo que aquí entra la enfermería, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, nosotros como personal de enfermería tenemos que estar en un constante, ahora sí que comunicación con el paciente, ¿no? Tratar de sacarle la sopa. De siempre preguntarle qué siente, o sea, todo lo que tenga que ver con nuestro paciente, ¿no? Así es. Sí, tenemos que ponernos en los zapatos también del paciente para saber qué es lo que manifiesta. ¿Qué se siente? Sí. También pues los errores por distracción o exceso de trabajo, eso no es muy común porque desgraciadamente pues hay mucho trabajo y hay poca deficiencia de enfermeros, entonces a veces el enfermero tiene que ver 10 pacientes y realmente pues es imposible estar al pendiente de los 10 al 100%, entonces también como que es algo, o sea, se descuida pero porque porque quieran, sino por la necesidad. Y creo que ahí es más que nada poner con que mucha atención nosotras de enfermería, no sé, aplicar algún medicamento correcto, identificar al paciente correcto, eso es muy fundamental también.
Como último tenemos los factores administrativos o externos, que son situaciones que no dependen directamente del paciente ni del personal, sino que del sistema de salud, la organización o incluso de factores fuera del hospital. En pocas palabras, son cosas externas que afectan el tiempo, la calidad o la continuidad del cuidado. Y ejemplos claros son el retraso de los estudios o medicamentos, cuando tardan en entregar análisis, medicamentos o resultados. Y el cuidado pues obviamente se atrasa. Y luego la falta de coordinación entre servicios, los problemas para pasar información entre áreas. Eso es muy común, ¿no? Ya ven que a veces hay rivalidad entre servicios, las enfermeras no quieren decir nada. Que no quieren ni hablar ya. Sí, demasiados problemas. Luego si estamos también con los cambios de políticas o normas de salud, que son actualizaciones o requisitos nuevos o trámites que complican más y retrasan los procedimientos. Sí. Los problemas de gestión o administración, que es también la mala organización en compras, distribuciones del material, horarios o personal asignado. Sí, porque a veces se suelen perder los materiales. Se suelen perder, la verdad. Eso es muy cierto. Muy Contradictorio. contradictorio. Y pues también las fallas de infraestructura, como los cortes de luz, el sistema informático caído, la falta de mantenimiento y las áreas insuficientes. Sí, Eso es algo que ves mucho, ¿no? Vas a hacer una cita y te dicen, no hay sistema. Y te mandan hasta el otro año. Hay una crisis de todo, ¿no? Y los factores externos al hospital, que son los paros, las huelgas, los desastres naturales, las pandemias, los bloqueos viales y así. sí. Bueno, pues básicamente todos estos fueron los factores, o que lo podríamos considerar como amenazas, pues que afectan como que a la reevaluación de los objetivos de nuestros cuidados. Son ahora sí que se pueden presentar en la mayoría de las veces y está en el personal de enfermería, o sea, en nosotros, identificar como de que a tiempo, ¿no? Esas amenazas que pueden haber, o priorizar ciertos cuidados con el fin de que estas amenazas no se presenten. Pues fue por parte de nosotros. Sí, por sí, favor. la importancia de valorar y analizar si realmente se están cumpliendo todos los objetivos deseados para pues el beneficio del paciente. Sí, eso ha sido todo. Muchas gracias y llegamos al final. Chao. Gracias. Adiós.